Bienvenidos a Bullish Trader, el canal donde se forman los mejores profesionales en trading. Hoy con una nueva proyección semanal, donde vamos a estar viendo algunos activos. Pero primero vamos a hacer un recorrido por las noticias. Mañana 23 de febrero vamos a tener dos datos importantes. El primero, el PIB trimestral. Es el dato del último trimestre del año 2022 para la economía norteamericana. Tengamos presente que los primeros trimestres fueron negativos, entonces se tenía considerado que había una recesión técnica. Es decir, dos periodos negativos implican recesión técnica o una desaceleración, un congelamiento de la economía estadounidense o cualquiera. Cuando se ven con datos enfrentados a datos negativos, eso es lo que pasa. Se estima que el crecimiento sea del 2.9%. Si esto es así o superior, es decir, si es igual a 2.9 o 3 o 3.5, que puede llegar a darse porque ha venido mostrando signos de recuperación, veremos un movimiento alcista para el dólar. Fíjense que estamos aquí en el DXY, en donde estábamos cercanos a un order block de 4 horas que puede estar alcanzando. Ha estado totalmente alcista desde el 1 de febrero, el índice del dólar. Entonces podemos estar llegando a esa zona en caso de que el dato sea igual o superior a 2.9%. Si ese dato no es igual o superior, sino que por el contrario es inferior, entonces estaríamos viendo un movimiento bajista probablemente del DXY, porque eso es lo que pasa para estos casos. Ahora, no olvidemos que estos no son casos aislados. Después de la noticia del PIB viene las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Ese dato es importante porque tengan presente que una economía se mueve a partir de su fuerza laboral. Si esta fuerza laboral disminuye, pues tendremos problemas. Si aumenta, pues sería muy ventajoso para esta economía. Se cree que puede llegar a 200.000 solicitudes para el último periodo que se mide, que es realmente enero, que de ser así o superior a 200.000, entonces veremos un movimiento bajista del dólar en cuanto a las solicitudes de subsidio por desempleo. Pero si ese dato es inferior a los 200.000, estaremos viendo entonces un movimiento alcista. Tengan presente que son dos datos importantísimos para mañana jueves 23 de febrero, en donde primero va la noticia del PIB y luego va la de las peticiones de subsidio por desempleo. Hay que estar atentos a la volatilidad del mercado, dado que estas dos noticias van a tener un gran impacto, y más si los indicadores son negativos. Cuando son negativos, por ejemplo, el PIB de pronto llegue a 1.5 o a 2%, no es un dato esperado, pero es inferior a la previsión. Esto va a hacer que la volatilidad sea enorme porque la economía sigue en desaceleración o se está desacelerando, ¿verdad? Entonces hay que tener presente esta situación. Lo mismo para las peticiones de subsidio. Como bien lo dije, es el indicador que muestra si la fuerza laboral se mantiene y sigue fuerte, y que para los Estados Unidos se está convirtiendo en una dificultad, porque si bien los empleos están creciendo, la fuerza laboral crece, los salarios también, y esto no es bueno para los datos de inflación. Entonces no son datos separados, hay que verlos en conjunto, y dependiendo de cómo reaccionen uno, pues vamos a esperar el otro a ver qué comportamiento tiene. Igual estamos en una zona muy cercana, bien sea al alza o a la baja. Mira, tenemos el order block de 4 horas cercano a los 105 puntos y el order block de 4 horas cercano a los 102 puntos. Que la noticia haga que el precio caiga inmediatamente a una de las dos zonas, no, pero puede dar indicio de hacia dónde quiere ir después de conocer estos dos indicadores. Bien, eso por el lado de las noticias. No lo olviden, mañana 23 de febrero tengamos este dato presente. Bien, vamos a revisar unos activos por acá. Habíamos revisado, vamos a hacer un repaso rápido por el euro USD. Mira, en 4 horas, perdón. En el análisis pasamos, estimábamos que iba a llegar a la zona de 4 horas.
se está acercando. Ya está entrando a terrenos del order block diario. Mira esto. ¿Sí? Ya está entrando en estos terrenos. Puede ser que haya un rechazo ahí, como puede ser que no. Sigo insistiendo, dependemos de qué situación se dé con respecto a las noticias. Por el momento tenemos que la vela de 4 horas está atravesando este extremo, ¿sí? No es un rompimiento aún. Esperemos a ver las siguientes horas, la sesión de Londres de esta noche madrugada, a ver esa vela si retrocede o pues la siguiente vela retrocede. Estamos a nada, 2 minutos de que cierre el día bursátil y comience la nueva jornada, si esa vela es alcista o continúa con un movimiento bajista. Dependiendo de cómo haga el rompimiento, entonces esperaremos compras o ventas. Hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque la evaluación realmente yo la hago en 15 minutos. Si nosotros venimos aquí a 15 minutos, pues bien, el movimiento de 15 minutos sí rompió con fuerza, ¿verdad? Está consolidado acá, es natural por el cierre de mercado, y tenemos cositas interesantes por este lado donde antes de caer, pues él se llevó la liquidez. Y si los datos de inflación, del PIB y de empleo son los esperados, los que fortalecerían la economía, entonces pues vamos a seguir viendo una caída del euro USD. De lo contrario, entonces esperaríamos que él cumpliera con algún movimiento parecido a esto, en donde superaría una zona de liquidez, ¿cierto? Y probablemente vendría a estas zonas. Hay que tener en cuenta, cuidado con estas mechas, porque puede venir y reaccionar levemente para seguir subiendo. Ahora, si llega aquí y respeta la zona, y ya saben, a que haga rompimientos en baja temporalidad, pues lo acompañaríamos en las ventas hasta que llegue probablemente ya la próxima semana a la zona de 4 horas. ¿Puede caerse desde ahí? Es la pregunta. Sí, ha pasado muchas veces en donde de pronto vemos una consolidación del precio, en donde él puede estar encerrado, mira, y salir o no de ahí. Supongamos que el mercado está por esta zona, y estando en esta zona simplemente pues no sabemos para dónde puede viajar. Él puede bien ir romper al alza o romper a la baja. Siempre, ¿qué es lo que yo digo siempre? Espera que él rompa, que lo haga con contundencia, que se devuelva, y ahí sí lo vendes. Si ese es el caso, para una venta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo el euro USD? ¿Qué fue lo que hizo el euro USD en su momento? Venga, a ver, cerramos esto acá. Que fue romper hacia abajo, devolverse y caer. ¿Ves? Es importante que tengas en cuenta eso. Ahora, aquí está en una mini consolidación de 15 minutos. Nada que podamos aprovechar en este momento. Tú simplemente esperas o que él venga y haga el movimiento que te acabé de mencionar, haga un ligero retroceso, siga cayendo, un nuevo rompimiento y se vende. Yo lo veo en venta, sinceramente. Bien sea que él venga a estas zonas superiores de los 1.06 o venga por acá a llevarse la liquidez de esta zona de los 1.06348, o simplemente desde aquí empiece a caer. Si él empieza a caer desde esta zona, entonces pues esperemos que él lo haga un nuevo rompimiento y lo vendemos. Ten presente, siempre nuevos rompimientos, buscamos una zona de interés en donde él pueda tener una reacción y lo vendemos. O pues si es el movimiento opuesto, que el que mencioné aquí al principio, queriendo alcanzar esta zona, que hay una piscina de liquidez enorme, por eso hay que tener cuidado con ella. Pero si de pronto va por ella, hay que estar atentos a esa zona y o que llegue más bien, por ejemplo, a este extremo, que me parece interesantísimo. Hay que estar atentos a los movimientos. Yo no te puedo decir que él va a subir, que él va a bajar. Lo que me parece es que va a bajar, ¿cierto? Creería que va a bajar. De todas maneras, debes estar atento a los movimientos de 4 horas, ¿sí?, que te mencioné al principio, para saber finalmente cómo provoca el rompimiento de esta estructura de 4 horas. No lo olvides, eso es importante tenerlo en cuenta. Pasemos al oro. Finalmente el oro cumplió la proyección que hicimos la semana pasada. Habían 3 alternativas. Fíjate que cuando lo analizamos estaba en una zona de consolidación.
yo te decía, bueno, una opción es que venga directamente a la zona de liquidez, ¿de acuerdo? Otra es que venga y capture este order block, que finalmente fue lo que hizo para viajar a la zona de liquidez, y una tercera y última opción era que subiera, pero que no lo veía tan probable o tan viable. Bien, habiendo visto este comportamiento, pues fíjate cómo él vino y testeó la zona varias veces, sacó liquidez y nuevamente cayó. Pues este movimiento, quien lo aprovechó y estuvo atento, felicitaciones, porque fue un muy buen movimiento, un buen recorrido del precio. Ahora, ¿qué tenemos? Fíjate, tenemos esta zona que no rompió, es más una toma de liquidez y nosotros subimos de temporalidad. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Tomas de liquidez que no han sido realmente rompimientos. Ten presente que yo lo estoy revisando bajo mis reglas de operación, que pueden ser diferentes a las tuyas. Y estas no son sugerencias de inversión, sino un simple análisis en donde yo te entrego mi visión de mercado. Aquí no hubo rompimiento. Aquí hubo un rompimiento a partir de esta estructura que estamos viendo de 15 minutos. Él cerró el fractal y en este momento está aterrizando por esta zona. ¿Está encerrado o está en rango? A ver, de aquí yo no puedo determinar si él va para la compra o para la venta. Si la proyección del euro USD se cumple, es probable que esta también, respecto a una caída. Si nosotros vamos y miramos en 4 horas, él ¿a qué está cercano? Está cercano a zonas que tienen mucha liquidez, y recuerden que el oro le llama la atención la liquidez. A eso se le suma el hecho de que viene totalmente bajista y que esta zona ya no lo contuvo. Si ese order block tenía algo para dar, pues ya fue mitigado, y creería que lo único que deberíamos esperar es que él rompa la zona de 4 horas y lo haga con contundencia para que después en una devolución lo podamos vender. La opción más segura es esperar el rompimiento. Porque también es cierto, él puede desde esta zona en donde está, que es una zona de valor, de interés, que no fue capaz de hacer un alto o un rompimiento, porque un alto más alto sí lo hizo, pero no fue capaz de hacer un rompimiento. Entonces podemos esperar que él venga y termine reaccionando a alguna zona por acá para continuar con su movimiento bajista. Esta percepción de mercado puede cambiar mañana con las noticias, donde va a haber volatilidad. Por eso es que lo mencioné al principio. Tengan presente de que las noticias van a hacer que esto pueda cambiar o se confirme. Si hacemos un buen análisis, simplemente se va a confirmar. Si no hacemos un buen análisis, simplemente pues lo descartamos y ya. Podemos estar viendo una de estas dos opciones para que lo tengas presente, en donde de todas formas yo lo veo en ventas. Puede haber un ligero rechazo alcista y continuar con la caída, o simplemente desde donde está a caer. ¿Listo? Entonces tenlo allí presente para que puedas hacerle seguimiento al oro. Y una última opción, pues vamos a revisar. La semana pasada revisamos el Nasdaq también. Venga, también repasamos el Nasdaq. El Nasdaq nos hizo un muy buen movimiento. Fíjate que cuando estábamos analizando esta zona la semana pasada, yo te mencionaba que veía un Nasdaq alcista, ¿verdad? Te puse dos probables opciones que finalmente, si le hiciste seguimiento, definitivamente pues con las noticias tú esperas confirmación, ¿verdad? A ver qué movimientos hace y ejecuta. Bien, finalmente vino al origen del movimiento, tomó la liquidez con esto y se fue. Cumplió el recorrido alcista, no así la zona donde yo preveía que iba a reaccionar. Fíjate el comportamiento de las noticias, y por eso es que te pido ten presente que mañana hay noticias de importancia, de interés, donde si no estás atento te puede sacar. Bien, yo no opero el Nasdaq, pero de haberlo operado, seguramente con ver esta vela ganando tototota, pues yo simplemente me espero a que él termine de reaccionar a esas noticias y a esos eventos macroeconómicos, y después de eso sí lo opero. Finalmente pues la proyección se dio, hizo un alto más alto que el que existía en ese momento, y luego de eso pues vino a desplomarse. Las acciones han estado cayendo. Les mencioné que iba a llegar probablemente a esta zona de 4 horas y efectivamente así lo hizo, ¿sí? No tenemos aún un rechazo fuerte que nos dé y entregue contundencia de que realmente quiere irse al alza. Por el momento lo único que ha estado
haciendo es que los compradores han estado empujando el precio al alza, pero no ha sido con contundencia. Me gustaría ver que las estructuras de 15 minutos sean rotas para considerar que él de pronto quiere subir. ¿Cuáles serían esas estructuras de 15 minutos? Por lo menos aquí ya me está dejando un movimiento que no fue más bajo que el anterior. Y el alto más alto que debe superar es este. Para concluir que lo que él quiere hacer es un movimiento alcista. Entonces, ¿qué esperaríamos? Que él viniera, saliera de esa zona, la rompiera y en una devolución le buscamos una oportunidad en compras. ¿De acuerdo? Tengan presente, para mí los rompimientos tienen que ser profundos, con extensión, proyección del precio. No de pronto un leve movimiento alcista que fue o que hace un alto más alto, un bajo más bajo, sino que tengan proyección alcista. Entonces, si esto es lo que va a ocurrir reaccionando a la zona de 4 horas, pues atentos para la compra. De lo contrario, fíjense que da también aquí la sensación de encapsulación, ¿no? De consolidación. Yo siempre voy a esperar que él salga de la zona y una vez lo haga, busco una zona de interés y a partir de ello tomo decisiones. ¿Tiene para dónde caer el Nasdaq? Sí, tiene mucho recorrido. Fíjate, puede venir hasta el cierre de este extremo llevándose la liquidez, o si va a la compra lo llevaría inicialmente hasta este punto. ¿De acuerdo? Inicial hasta este punto. ¿Por qué hasta ese punto? Por la liquidez. Tengan presente que todo esto que hay acá es liquidez. ¿De acuerdo? Entonces no dejen de hacerle seguimiento. Ojo, esto no son señales, son análisis desde mi perspectiva, en donde los veo aplicando mis reglas de operación. Te dejo los enlaces a los análisis en la descripción de este video. No olvides comentar, compartir, suscribirte, unirte a nuestra comunidad de Discord, donde hacemos análisis diarios, donde tenemos sesiones en video para quienes quieran participar en las mañanas, 2 veces a la semana, 1 o 2 veces a la semana, dependiendo de los espacios de tiempo que tengamos. Y donde podemos ayudarte a resolver dudas, inquietudes, o si lo prefieres, puedes contar con mentorías con nosotros. Entonces quédate con estos análisis, hazle seguimiento. Quedamos con el oro, el euro USD, el Nasdaq, el seguimiento de noticias. Nos vemos en la siguiente. Un gran abrazo para todos. Chao, chao. Gracias por seguirnos y no dejes de activar la campanita de notificaciones, suscribirte, comentar, compartir para que estés atento a todas nuestras actualizaciones. Suscríbete, suscríbete, suscríbete.